Bienvenidos una vez más a nuestro Café con Dios. Me ofrezco un cafecito. Nos corresponde el capítulo 36. Ya estamos avanzando bastante en el libro y es interesante. Yo estoy muy agradecido a Dios por llevarnos, por guiarnos, permitirnos este, introducirnos en su palabra y llenarnos de ella. Tenemos ya 3 años y medio casi con esta llenura, con este favor de Dios. Y ha sido una tremenda bendición. Y a pesar de los días de asueto y de días complicados, sobre todo aquí en Venezuela, con faltas de electricidad y todas esas cosas, limitaciones, el internet, aquí estamos. Ayer fue bien lindo porque ayer, interesante en Jeremías, porque ayer se nos estaba hablando de los recabitas. Muy poco en el resto de la escritura se sabe de ellos, pero si hay una forma de resaltar la integridad, ellos son uno de los mejores ejemplos. Y simplemente la integridad de ellos simplemente se da porque nosotros nos hemos dedicado a obedecer, a cumplir lo que mi papá dijo. Allá en los proverbios, cuando comenzábamos, creo que era el proverbio 6 o 7 o el 8 por allá, decía, bueno, cómo se libra el joven de la mujer, de la mala mujer, escuchando lo que su mamá le dijo, su papá le dijo. Tenemos muchos principios, muchas enseñanzas, mucha manera de que nuestros padres, nuestros líderes, nuestros mentores nos guíen. Simplemente a seguirlos nos da un chance de conservar integridad, de andar en caminos rectos delante de Dios. Ahora en el capítulo 36, el Señor le llama a Jeremías. En esta oportunidad le ordena no solamente que hable, sino que escriba las cosas que ha dicho. Mira cómo dice. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey Joacim, hijo de Josías, diciendo, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel y de Judá y de las otras naciones. ¿Qué decían esas palabras? Bueno, el juicio que había pronunciado, que ellos estaban con el pecado, ya lo habían provocado, y ya estaba obstinado, ya hasta que no quiero que pidan por ese pueblo y tal. Ahora los van a mandar los babilónicos, para que hagan desastre en todas esas naciones. Más o menos ahí un resumen de que cuando los de Judá se enteren de las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles de su iniquidad y de su pecado. Fíjense que este, el Señor le dice a Jeremías, mira, habla todas las cosas que te he dicho desde el día de los tiempos de Josías, ¿sí? Es decir, habla, escribe todas las cosas desde el día que comencé a hablar. El propósito, dice versículo 3, que es lo que me encanta. ¿Cuál es el tema de hoy para mí? ¿Cuál es el propósito de la predicación? Yo sé que está aquí como título dice la quema del rollo, del rollo, la quema del libro. Pero yo veo aquí el esfuerzo de Dios. Dice, quizás, dice, cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. O sea, háblenle, lean, quizás se arrepientan, quizás abandonen las cosas cuando oigan estas palabras. Y yo pueda perdonarles su iniquidad y su mal camino. Es como dice, oye, yo quiero insistir, ojalá yo pueda perdonarles, yo quiero perdonar. Entonces Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nerías. Ese Baruch era un discípulo de Jeremías, era su secretario, digamos, ¿no?
En los libros deuterocanónicos aparece un libro con su nombre, probablemente escrito por él. Y se cree que Baruch se mantuvo hasta el final y fue un profeta de los que regresó con el pueblo a reconstruir Jerusalén y el santuario. Entonces Baruch, mientras le dictaba Jeremías, Baruch escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta, o sea, todo. Interesante todo. El apóstol Pablo dice allá en Hechos 20, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Siempre el todo es absoluto ahí, ¿no? Luego Jeremías le dio esta orden a Baruch. Mira, estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día del ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido a su ciudad. Ya te lee en presencia de todos. Eso me recuerda también cuando leíamos en Esdras y Nehemías. Dice que Esdras se levantó en un púlpito de madera que habían hecho y leyó las palabras en vista de todo el pueblo. O sea, no era algo personal. Estamos hablando de las palabras del Señor. Y dice, léelas también, las que han venido de todas las ciudades. Versículo 7, escúchenlo bien porque es lo mismo que dice el versículo 3. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierta de su mal camino, porque ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Otra vez habla de la intención de Dios. Dios quiere perdonar. Oye, ojalá que esta gente, al escuchar el libro, al escuchar lo que dice la lectura del libro, se den cuenta del mal que han hecho, le den miedo por el furor que se viene y se puedan arrepentir. Entonces, yo los perdono y no tengo que estar dando todo ese mal que he pronunciado. Este, ante tremenda misión, porque otra vez el propósito de la predicación es que la gente se arrepienta y vuelva a Dios. El propósito de las profecías y de la palabra no es asustar a la gente, ni siquiera es condenar a la gente. Fíjense que aunque hay un juicio ya pronunciado, ya hay una sentencia dictada, todavía Dios dice, oye, quizás pueda yo perdonar. Desde Génesis 3, cuando la caída, Dios ha elaborado, ha diseñado un plan de redención para perdonar, para redimir. Y nosotros somos socios de Dios. Dios nos ha convertido en sus socios para que colaboremos con esa misión. Entonces Baruch hizo tal como el profeta le había ordenado. Leyó en la casa del Señor las profecías contenidas en el rollo. Entonces dice en el versículo 9, en el mes noveno del año quinto de Joacín, rey de Josías, rey de Judá, todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido de las otras ciudades de Judá fueron convocados a ayunar en honor al Señor. Baruch se dirigió a un atrio superior de la casa del Señor a la entrada de la puerta nueva y desde la sala de Quemarías, hijo de Safán, el cronista, leyó ante todo el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. Mm. Entonces, bueno, Micaías dice que era hijo de Gemarías, nieto de Safán, escuchó las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Entonces bajó al palacio del rey, a la sala de cronistas, donde estaban reunidos todos los jefes, y dice, y les contó, versículo 13, todo lo que había escuchado de lo que Baruch había leído ante el pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudi, hijo de Tanías, nieto de Cushi, para que le dijera a Baruch, toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Baruch, hijo de Nerías, lo tomó y se presentó ante ellos. O sea, fíjate, la gente escuchó. El que más creyó, le da la impresión a mí, era Micaías.
Cuando Micaías escucha las palabras y ve lo solemne y la tragedia que se viene, también la posibilidad de salvación, de restauración. Temió, entonces lo compartió con los que estaban más cerca, y esto tiene que saberlo todo el mundo, y bueno, anda para allá. Cuando llegó allá, al versículo 15 los jefes le dijeron, siéntate y léenos también el libro a nosotros. Y este hombre se lo leyó, Baruch se lo leyó. Cuando terminó la lectura, versículo 16 se miraron temerosos unos a otros. O sea, caló, el mensaje llegó. ¿Ok? Pero entonces, dice versículo 17, perdón, al final del 16 dice, tenemos que decirle todo esto al rey. Todo esto se lo vamos a decir al rey. Tenemos que, tenemos que. Mira, esta otra palabra clave aquí en esta enseñanza de hoy. Escuchamos las palabras, sabemos lo que Dios dice, sabemos la oportunidad de salvación, sabemos lo que va a haber, conociendo el temor de Dios, dice, persuadimos a los hombres. Mira, esto tiene que saberlo el mundo, esto tienen que saberlo los demás, nuestra familia, nuestros amigos tienen que saberlo. ¿Sí? Entonces le preguntaron a Baruch, ¿cómo fue que escribiste todo esto? ¿Te lo dictó Jeremías? Sí, él me lo dictó y yo lo escribí con tinta en el rollo. Dice, tú y Jeremías vayan a esconderse, que nadie sepa dónde están. Después de dejar el rollo en la sala del cronista, Elisama, los jefes se presentaban en el atrio delante del rey y se lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido. ¿Qué era? Bueno, que Jeremías había escrito un rollo, que en el rollo decía que los babilónicos le iban a dar allá duro y tal, y que vino una calamidad, pero que hay una oportunidad de arrepentimiento y que quizás Dios, este, los perdone, si ellos se arrepienten. Esto fue llegando al invierno, estaban todos ahí. Versículo 22 dice, el mes noveno, era el mes noveno, por eso el rey estaba en su casa de invierno, sentado con un brasero encendido. Y a medida que Yehudi terminaba de leer tres o cuatro columnas, el rey las tomaba con un estilete de escriba y las echaba en el fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo hasta que consumió con el fuego. O sea, lo mandó lo quemó. Y esto sucedió, dice, o sea, fíjate, dice, ni el rey ni los jefes escucharon todas las palabras que tuvieron, que escucharon estas palabras tuvieron temor, nada. No se regaron, vestieron, no tuvieron temor, no reaccionaron. Miren más bien lo que sucedió fue que lo mandaron, quemaron eso. Entonces sucedió que a pesar de que Elitán, Delaía y Gemarías le suplicaban al rey, oye, no lo quemes, no quemes el rollo. El rey no hizo caso. Entonces más bien mandó a que arrestaran a Jeremías y a Baruch. Pero el Señor, bueno, ya los había protegido, versículo 26. Versículo 27. Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías. Toma otro rollo, escribe exactamente lo mismo que te ha escrito en el primer rollo quemado por Joacín, rey de Judá. Y advierte a Joacín, así ha dicho el Señor, tú quemaste aquel rollo, diciendo, porque has escrito lo que con seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar todo. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacín, rey de Judá. Ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a la helada de la noche. Castigaré la iniquidad de él, la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra sus habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con los que los amenacé, porque no me hicieron caso. ¿Ustedes no les gustó el primer rollo? Bueno, aquí va el segundo rollo, pero el segundo rollo, el segundo libro, el segundo volumen tenía un extra. Ya el juicio certero contra Joacim, que iba a morir y que iba a estar el cuerpo expuesto pudriéndose ahí en la intemperie. Bien. ¿Esto qué pasa con nosotros? O sea, hay mucha gente, inclusive dentro de la hermandad, que escucha la palabra y no le gusta, no le gusta. Este,
Aun cuando se predique bonito, aun cuando se predique perdón, no le importa, no le importa. Y Dios insiste en querernos perdonar. El asunto es qué vas a hacer tú con el rollo. Lo quemas, con el libro, con la Biblia. Es interesante que estaba leyendo la historia, esto de un libro que estoy leyendo, y cómo los países comunistas arrestaban a la gente que tenía una Biblia. Un volumen del Nuevo Testamento, esos azulitos y tal. Yo estaba adolescente y estaba comenzando mi camino como cristiano. Yo escuchaba las barbaridades que se hacían allá en los países comunistas. Esta era la cortina de hierro. Tratando de impedir el mensaje. Ahora el mensaje no se puede porque ahorita es electrónico, ahorita de cualquier manera se puede conseguir. Pero entonces las estrategias son diferentes. Adormecer al pueblo, a distraerlo. Aquí mismo en Venezuela, que con regalos, con cositas ahí y tal, este, para que el mensaje no se predique, para que la censura no se hable, ¿no? No importa lo que otros hagan. El asunto es qué vamos a hacer nosotros. Tú, ¿cómo has reaccionado ante la palabra del Señor? Mira cómo reacciona esta gente. Bueno, ¿cómo vas a reaccionar tú? Cada día, cada día. Cada día se nos habla de qué tipo de esposos tenemos que ser, qué tipo de padres tenemos que ser, qué tipo de hijos, qué tipo de vecinos. Cada día sabemos que tenemos que compartir el mensaje y que para compartir el mensaje y sea creíble, nosotros tenemos que creerlo y vivirlo, que sea una experiencia de vida en nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo has reaccionado? ¿Cómo reaccionas tú ante el mensaje de la palabra del Señor? Este, Cualquiera que sea, espero que sea una reacción tal que incite al Señor a salvación, a perdón y a salvación. Y que así nosotros podamos estar tranquilos, una vida tranquila. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este día, por cada día, por cada mañana en que podemos este, cantarte, en que podemos alabarte. Recordamos la canción que dice, cada mañana al despertar, solo en ti quiero pensar, me sostienes con tu fidelidad, Señor. Así es. Tu fidelidad que es grande y es para siempre, nos sustenta desde la mañana, Padre. Y queremos confesarte que disfrutamos en la mañana porque nos llenamos de ti, eh, expresamos nuestra fe y te alabamos, Padre. Ayúdanos a tener la mejor reacción ante las palabras, no importa cuál sea el heraldo que las pronuncie, Señor. Ayúdanos a tener un corazón y una mente y un oído abierto al mensaje que se ponga cada mañana, cada día. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.